Bienvenidos a Estrategia Televisión. Perú ha iniciado en los últimos años un camino que es muy interesante. De hecho, desde mi punto de vista, personalmente, para mí, Perú ahora mismo es uno de los países más atractivos del mundo para analizar desde un punto de vista geopolítico. Hay una serie de países, como es el caso de Corea del Sur o de Turquía, que ha iniciado un proceso de desarrollo industrial en el aspecto militar realmente fascinante, están consiguiendo logros únicos y en el caso de Perú, ha sido capaz de forjar esa alianza que, a falta de los conocimientos técnicos, industriales y económicos para hacer, por ejemplo, el desarrollo que ha hecho Corea del Sur o Turquía, sí, a través de un aliado externo, poder alcanzar un grado similar de autosuficiencia. Esta relación estratégica que ha emprendido Perú con la propia Corea del Sur ha llevado a Perú a emprender un camino. Pero ¿por qué digo dos veces la palabra emprender? Coño, con lo bien que había empezado. Esta estrategia que ha iniciado Perú al lado de Corea del Sur ha llevado a la nación andina a emprender un camino realmente interesante. Y en este vídeo vamos a analizar una de las consecuencias de ese camino, que es la frase cada vez más pronunciada de que Perú se va a convertir en una potencia militar. Lo vamos a analizar y lo vamos a analizar como hacemos siempre en este canal, sin ningún tipo de pasión y, por supuesto, sin ningún tipo de fanatismo. ¿Puede Perú ser una potencia militar? Bueno, antes de nada vamos a aclarar que es una potencia militar, porque se puede ser una potencia militar a nivel regional o a nivel global. A nivel global hay muy pocas potencias militares. De hecho, probablemente estemos en una de las pocas épocas históricas donde solo hay una gran potencia militar, porque todas las potencias militares del pasado tenían como, nexo de unión la capacidad de proyección. Tú miras, por ejemplo, el Imperio Español, y el Imperio Español navegaba por los 5 océanos, tenía posesión en los 5 continentes. Tú mirabas, por ejemplo, el Imperio Romano y de lo que era el mundo conocido, el Imperio Romano lo controlaba todo y negociaba con todo. Sin embargo, si miras ahora mismo en Estados Unidos no tiene esa contrapartida que le haga frente. No existe ni siquiera ningún país que pueda estar cerca de ponerse a su altura. Por lo tanto, como potencia mundial, como potencia global, ahora mismo solo Estados Unidos tiene esa capacidad real de ir a cualquier parte del mundo, y luego hay otra serie de países, lo que cuenta fundamentalmente con portaaviones y portahelicópteros, que tienen cierta capacidad de proyección. Por ejemplo, el Imperio Romano, que hemos mencionado, se enfrentó a Cartago y tuvo muchísimos problemas con Cartago. También le pasó lo mismo con Egipto, también le pasó lo mismo con Persia, es decir, tenía una discusión sobre su dominio. Ahora mismo Estados Unidos no tiene ningún tipo de discusión como tal. Tuvo en el pasado con la Unión Soviética, pero ahora no hay quien le pueda toser a Estados Unidos. En este aspecto, Perú puede, desde este punto de vista, ser una potencia militar. Obviamente, a nivel global no, es imposible. Perú carece de los medios anfibios y los medios aeronavales para poder proyectar su fuerza. Incluso ni siquiera tiene la capacidad de aviación de transporte estratégico. Pero desde un punto de vista regional, ¿Perú puede convertirse en una potencia militar? La respuesta obvia es sí, pero vamos a analizar muy claro qué es potencia militar. Porque potencia militar no es tener un avión moderno o tener un tanque moderno. Potencia militar es ser capaz no solamente de enfrentar cualquier amenaza, sino de tener los suficientes recursos para aplastar a tus enemigos, para pasarlos por encima. Y esto hay que tener una cosa muy clara. No se trata de tener un avión o de tener un barco, se trata de ser capaz de desarrollar una fuerza de forma continuada que te permita arrasar a quien se te ponga por delante. Eso es una potencia militar. Desde un punto de vista demográfico, Perú no tiene una ventaja fundamental sobre sus rivales. Perú tiene menos habitantes que Colombia, tiene muchísimo menos habitantes que Brasil, tiene más habitantes que Chile, tiene más habitantes que Bolivia, pero no hay un dominio exagerado demográfico de Perú sobre sus vecinos. Cosa que, por ejemplo, Brasil en este caso sí tiene, porque Brasil, él solo como país, tiene más habitantes que todos los demás países de América del Sur juntos. Desde un punto de vista industrial, Perú está en condiciones de construir una potencia militar.
regional, a nivel regional, la respuesta es no. Perú está intentando, con la ayuda de Corea del Sur, ensamblar, fabricar ciertos componentes y producir armamento a nivel local. Pero eso no te hace ser una potencia militar. Una potencia militar te tiene que permitir ser tú capaz de desarrollar tu propio producto. Ir a un país que produce algo y firmar un acuerdo con él para que puedas producir ese sistema en tu país no te hace ser una potencia militar. ¿Por qué? Porque si tú entras en guerra, no vas a poder seguir fabricando si ese país no te sigue ayudando. Al final, Perú puede ensamblar, por ejemplo, el FA-50 y puede producir diversas partes del FA-50, la que sea. Pero a fin de cuentas, el radar se lo tiene que mandar Corea. El motor se lo tiene que mandar Corea. Si va a fabricar las alas o va a ensamblar el avión, las partes ensamblables de este avión se las tiene que mandar Corea. En este aspecto, Perú es completamente dependiente de Corea. Y el día que Corea no mande un simple tornillo, Perú ya no va a poder seguir ensamblando ese avión, por ejemplo. Además, y en último lugar, tenemos que tener una cosa presente muy importante. Y es que cualquier tipo de potencia militar, tanto a nivel regional como a nivel global, necesita ser capaz de dar continuidad al esfuerzo bélico. ¿Qué significa esto? Pues esto, amigos míos, solo significa una cosa. Y es que Perú, para ser una potencia militar a nivel regional, tendría que ser capaz de ser autosuficiente en la producción de municiones. Da igual que sean municiones para fusiles, que sean misiles antibuque. Todo aquello que se pueda disparar, tienes que tener la capacidad de producirlo, de ser autosuficiente en esa producción. Por ejemplo, si Perú compra Rafale, Perú, para dar continuidad y ser una gran potencia militar, tendría que tener la capacidad de fabricar los misiles Dogfight, los misiles BVR, los misiles de ataque a tierra, las bombas de caída libre, misiles antibuque, etcétera, etcétera, etcétera. Las fragatas o el derivado de la clase Daegu que piensa construir Perú. Perú tendría que ser capaz de fabricar sus propios misiles antiaéreos, sus propios misiles antibuque, sus propios torpedos antisubmarinos, todo ese conocimiento para poder dar continuidad a esa fragata. Si tú produces de forma local una fragata, pero al final lo estás haciendo con la asistencia de Corea del Sur, y además Corea del Sur te va a proporcionar los componentes claves y Corea del Sur te va a proporcionar además las armas y las municiones, pues obviamente está teniendo una autonomía importante, no está siendo el típico país que compra armamento a los demás y que no gana nada, como por ejemplo hacen los países del Golfo Pérsico, pero eso está a años luz de convertirte en una potencia militar a nivel regional. Esto es así. Y porque el Perú compre 6 fragatas o compre 24 aviones, no va a ser una potencia militar, porque para ello necesita, en primer lugar, tener más de 24 aviones. Esto para empezar, porque Perú es un país con más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero además, en segundo lugar, necesita tener la capacidad de poder dar proyección industrial a esos 24 aviones, es decir, producirlo cuando lo necesite, y en segundo lugar, ser capaz de alimentar permanentemente esos 24 aviones, es decir, de producir los misiles que vayan a disparar esos 24 aviones. Os voy a contar una cosa muy importante sobre lo que es el armamento y lo que es ensamblar y fabricar el armamento. Los sistemas de armas complejos tienen una serie de factores únicos que marcan la diferencia entre un país y otro. Estos factores, por ejemplo, en un avión de combate, son el radar y el motor. Tú más o menos en mayor o menor medida puedes fabricar un avión de combate, lo puedes producir. Hay muchos países en el mundo que han producido entrenadores avanzados. De producir un entrenador avanzado a producir un avión de combate solamente hay un paso, y ese paso se llama la motorización y se llama los sistemas de a bordo, fundamentalmente el radar, aunque también otros sistemas como el IRST y demás. Si tú produces un avión, pero dependes de que un país te dé el radar y te dé el motor, realmente has avanzado respecto a otros países de tu entorno, pero no has conseguido una diferencia fundamental, porque al final acabas dependiendo de lo básico de otro país para poder operar ese sistema. En los buques pasa lo mismo. Tú necesitas ser capaz no solamente de botar un barco, de producir el casco de un barco, sino además de producir las hélices, el motor, las turbinas de ese navío y por supuesto los radares, sonar, radar de exploración aérea, radar de navegación, radar de dirección de tiro y demás de ese buque.
Si no eres capaz de hacer eso, pues muy bien, has fabricado un barco y eres un gran constructor naval. Pero de ahí a tener una industria naval efectiva, chico, estás a años luz de que esto pueda ser así. Por lo tanto, me gusta mucho este vídeo porque para todos aquellos que sean capaces de abandonar el fanatismo y dejarlo a un lado, pueden comprender muchísimas cosas, sobre todo lo que es la capacidad de poder desarrollar una potencia militar. Por ejemplo, Pakistán es una potencia militar. Sí, Pakistán es una potencia militar. ¿Por qué? Porque Pakistán no tiene 24 aviones. Pakistán tiene más de 300 aviones. Hay una diferencia numérica importante. Pero además, Pakistán está siendo capaz de fabricar sus propios misiles, no solamente las armas nucleares, que por supuesto es otro nivel, sino Pakistán ha emprendido una línea en la cual está empezando a producir sus propios misiles, por ejemplo misiles antibuque, por ejemplo misiles antiaéreos, por ejemplo misiles balísticos, es decir, los SSM, los misiles tierra-tierra. Todos estos sistemas Pakistán está siendo capaz de fabricarlos, aparte de la producción aérea y de la producción naval que está realizando fundamentalmente con ayuda de Turquía y de China. Turquía, por ejemplo, es una potencia militar a nivel regional, sí. ¿Por qué? Porque está siendo capaz de desarrollar por sí misma múltiples sistemas. Turquía ahora mismo, a día de hoy, por ejemplo, maneja todo el aspecto de los misiles, desde los misiles antiaéreos a los misiles antitanque, a los misiles antibuque y misiles de ataque a tierra, incluidos misiles de crucero. Y de hecho incluso ya se han metido con el tema de los torpedos. Por eso sí podemos considerar a Turquía una potencia regional. Perú, aunque adquiriese 1000 Rafales, si no es capaz de dar continuidad a esos Rafales, como ya he explicado, Perú no va a ser una potencia militar. Y entonces, algunos os estaréis preguntando, bien, teniendo presente que todos los países de América del Sur, en mayor o menor medida, están en la misma situación que Perú, ¿hay realmente alguna potencia militar en América del Sur? Bueno, la respuesta es que desde un punto de vista empírico, en América del Sur solo habría un aspirante a potencia militar real, y este aspirante es Brasil. El resto de países, por diversos condicionantes, no pueden ser considerados potencia militar. Luego, si queremos jugar a un nivel de quién es más poderoso militarmente, pues podemos jugar a eso. Pero ya sería un poco pueril, no sería un análisis serio en un canal serio como es Estrategia Televisión. Por eso en este aspecto, si queremos mirar como potencia militar a un país de América del Sur, este fundamentalmente tendría que ser Brasil. Pero ni siquiera podemos considerar a Brasil potencia militar. Desde un punto de vista demográfico reúne los requisitos. Puede formar un ejército capaz de plantar cara a su zona geográfica, en este caso todo aquello que está al sur del Istmo de Panamá. Desde un punto de vista armamentístico, Brasil sí es cierto que produce ciertos sistemas, aunque con bastante ayuda extranjera. Por ejemplo, su guaraní no deja de ser algo creado y diseñado por Iveco, para ellos, pero por Iveco. Su aviación, al final de cuentas, es toda creada por SAF, su aviación de combate. Su armada, pues básicamente viene de Francia. Bien es cierto que ellos están consiguiendo, a base de unos contratos por otra parte muy onerosos, tener cierto protagonismo, pero estamos en la misma. Todo es mediante ayuda extranjera. Brasil va a ser capaz de desarrollar su propio submarino una vez que haya concluido con DCNS el acuerdo para fabricar los Scorpene y el submarino nuclear, el SSN. Pues lo veremos en el futuro. Mi opinión es que no va a ser capaz, pero bueno, lo veremos en el futuro. Con el Gripen lo hemos visto. Ahora Brasil tiene que sustituir otro tipo de aviones de combate. ¿Y de qué se está hablando? De cualquier cosa menos de que Brasil produzca su propio caza. Entonces, ¿para qué ha servido todo el tinglado que se montó con el Gripen, con la transferencia tecnológica y demás? Pues a día de hoy la verdad que para nada. Esa es la triste pero firme e innegable realidad de Brasil. Triste pero firme e innegable. Por eso hay otros aspectos, como por ejemplo aviación de transporte a través de Embraer con el C390, o como podríamos hablar de diversos sistemas de artillería como los lanzacohetes. En ciertos aspectos, Brasil, incluso la producción de misiles, sí que tiene un grado importante de independencia.
pero a Brasil le queda muchísimo para poder ser considerada una potencia militar real a nivel regional. Porque como he dicho, Brasil es autónoma en algunos aspectos, pero le queda mucho para ser capaz de poder desarrollar una guerra de forma completamente autónoma sin depender de nadie. Al final ahora mismo Saab cierra el grifo a Brasil y Brasil se queda sin aviones. Lo único que podía utilizar sería el Super Tucano. El AXN es un desarrollo italiano. Brasil no dispone de desarrollo de carro de combate. Tuvo el Osorio en su momento, pero a día de hoy no dispone de un desarrollo de carro de combate. Brasil, sus buques principales de armada vienen de Alemania. Sus submarinos vienen de Francia. Como tal, auténtico, él no ha sido capaz hasta el día actual de desarrollar nada. Por lo tanto, a Brasil, en cierto modo, podríamos considerarla una potencia militar a nivel regional, pero de una forma muy somera, de una forma bastante superficial. Y respecto a Perú, pues señores, esta es la realidad. Perú puede comprar 24 aviones de combate, obtendrá una gran ventaja en el aspecto del combate aéreo sobre sus rivales, pero eso no va a hacer a Perú que sea una potencia militar. Ni 24 Rafales, ni 4 o 5 fragatas, ni 32 blindados de ruedas, ni nada por el estilo, ni a Perú ni a ningún otro país. Lo que va a hacer a un país ser una potencia militar, aunque sea a nivel regional, es la capacidad de dar continuidad al armamento que se compra. Y esto que he dicho de Perú lo podéis hacer extensible a cualquier otro país del mundo. Es muy importante que sepáis esto porque sabiendo esto vais a tener la oportunidad de hacer crecer a vuestros países, de no dejaros llevar por ningún fanatismo nacionalista y de ser capaces de mirar más allá de lo absurdo, que es decir, uy, mira qué avión hemos comprado, con este avión ya vamos a conquistar el mundo. No es así y no funciona así la guerra. La guerra es mucho más compleja y requiere sobre todo de unos componentes mucho más claros. Y voy a terminar este vídeo con una frase para que os quede a todos muy clara, que es prácticamente aplicable al 80-90% de toda la teoría militar y toda la teoría armamentística. Hace ya más de 3 siglos que las guerras no la ganan ni los soldados ni las armas. La guerra la gana la logística. Si la guerra la ganasen los soldados y la guerra la ganasen las armas, toda Europa hablaría alemán, pero hablaría alemán desde 1914. La guerra la gana la logística. No la gana ni quien más soldados tiene, ni la gana quien más armamento más moderno, más capaz, más potente tiene. La guerra la gana quien puede disponer de mayor número de soldados bien entrenados y bien equipados y quien pueden disponer permanentemente de fusiles, de barcos y de aviones. Eso se llama logística y esto es algo que hay que tener muy claro. Ahora mismo ningún país de América está en condiciones de mantener una guerra de alta intensidad 2 o 3 semanas, porque inevitablemente tiene que llamar a Francia, a Reino Unido, a Estados Unidos o a cualquier otro país para que le vendan misiles, para que le venda aviones, para que le venda barcos, para que le venda de todo, porque no son capaces de dar continuidad a esa guerra. Y por lo tanto, al final veríamos cosas como el CENEPA, donde hay un enfrentamiento entre dos países, pero un enfrentamiento muy limitado y un enfrentamiento donde, por favor, si es que lo vimos, Ecuador tenía que estar buscando fusiles porque no tenía ni para armar a su propio ejército. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.